Bien, uno de los detalles que tenemos que entender antes de comenzar a hacer las pistas y las plaquetas es el tema de las medidas. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo acá abajo? Estas coordenadas que se mueven. Bueno, justamente son las coordenadas del mouse, pero desde un punto de vista, desde un punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia? Bueno, si no tocamos nada, está acá arriba a la izquierda. Si quiero saber puntualmente dónde está ese punto de origen, de referencia, desde el cual se están tomando esas medidas de coordenadas, venimos acá abajo y donde dice origen, yo quiero verlo al origen. Acá está el origen. Ese origen se puede cambiar. ¿Ves? Si yo me paro arriba, estoy ahí abajo que dice 0, 0. Estoy en la coordenada 0, 0. Si vengo para abajo, por ejemplo, estoy en la grilla, ¿no es cierto? Y la grilla la tengo configurada en 0,5 milímetros. Si vengo para abajo, a la primer crucecita naranja, ahí estoy teniendo 10 milímetros. ¿Bien? ¿Desde dónde? Desde ese origen. Yo el origen lo puedo cambiar. Normalmente el origen se toca o se cambia y se pone en un ángulo de la plaqueta cuando ya la tenemos lista. Ahora no nos interesa, no nos calienta nada de eso. Bueno, o sí te puede interesar. Pero bueno, el origen, fíjate, puedo cambiar el origen. Si vengo acá abajo, me paro sobre este dibujito de coordenadas, los números, clic derecho, origen, cambiar origen. Yo ya tengo lista la placa, vengo a una punta de la placa y pongo ahí el origen. Y desde ahí puedo medir a ver cuánto mide la placa, ¿no es cierto? Por ejemplo, agarro acá arriba, área de cobre, hice clic derecho, clic izquierdo, ahora hago clic izquierdo de nuevo y sin soltar hago un cuadrado. Bien, ese cuadrado entonces, ¿cuánto mide? Y acá está el origen en esta punta. Entonces vengo acá a la derecha abajo y ya sé que va a estar midiendo 3 por... ahí está. 3 por 20, ¿no es cierto? Porque tenemos, ahí vemos 3 cuadraditos horizontalmente y 2 cuadraditos. Cuadraditos me refiero a los que se generan entre las 4 puntas formadas por 4 crucecitas de esas naranjas. En esta versión de PCB Wizard, con la ruedita del mouse, avanzo y retrocedo moviendo el zoom con la ruedita del mouse. Si estás en la versión anterior del PCB Wizard, con la tecla Control más la ruedita del mouse, es que vas a poder hacer esto. Apretando la tecla Control y luego la ruedita del mouse. Vas a poder moverte con el zoom. Estos atajos, estas teclas de atajos, son muy útiles. A medida que comiences a trabajar vas a ver que son muy útiles. Entonces, si estás en la versión 3.5, Control ruedita y mueves el zoom. Si estás en la versión 3.7, que es esta, solamente la ruedita y trabajas con el zoom. Otro atajo es, por ejemplo, bueno, en esta versión es con Control. Yo me muevo, si estoy acá, por ejemplo, con Control. Y la ruedita me muevo horizontalmente. Y con Shift y la ruedita me muevo verticalmente. Bien. Si estás en la versión 3.5, con la ruedita te mueves hacia arriba y hacia abajo. Bien. Entonces acá, si yo hago zoom con la ruedita, veo que tengo efectivamente, voy a borrar esta plaqueta. Bien. La selecciono con clic izquierdo y con suprimir la borro. Acá tengo el origen, que bueno, me quedó corrido, yo lo quería poner justo ahí. Vamos a acá, origen, cambiar el origen, vamos a ponerlo ahí. Bien, ahora sí. Si vemos la grilla de cerca, vemos las divisiones que hay entre los puntitos, que son, así como vemos acá abajo, de 0,5 milímetros. O sea que entre cruz y cruz naranja voy a tener 20 puntitos, porque son 20 mitades de milímetro, porque son 10 milímetros. Entonces, entre crucecita y crucecita tengo 10 milímetros. Si yo me paro con el mouse en el origen,
veo un 0, 0. Y si me muevo hacia abajo, me muevo por ejemplo en diagonal hasta acá, hasta esta cruz, voy a estar viendo 20 y 20 milímetros. Bien, entonces esto es importante entenderlo. Cómo funciona el punto de origen, qué significan esas coordenadas y cómo ir tomando medidas. Porque a veces necesitas, estás con el calibre o con la regla tomando una medida de un gabinete o de una plaqueta o de algún elemento en donde vos querés meter la plaqueta, necesitas ver las medidas, cómo te va quedando la plaqueta a medida que la vas diseñando. Y esta es la forma, ¿sí? Tocando el origen y viendo en qué coordenada estás parado o contando cuadraditos. Estas son las opciones. Acá la grilla la tengo en 0,5, pero la puedo tener en 1 milímetro. Fíjate cómo cambió la resolución. Entonces acá voy a tener 10 puntitos entre dos cruces naranjas. Esos 10 puntitos son 10 milímetros. Y a pesar de que yo toque la grilla, le toque la resolución a la grilla, las coordenadas siguen trabajando como lo dejé configurado. ¿Esto qué significa? Que vos podés estar trabajando con una grilla en milímetros, sin embargo estar trabajando con las coordenadas y el origen en pulgadas. Entonces todo eso te puede confundir. Por eso yo te recomiendo dejarlo como lo acabo de dejar, bueno, en un video anterior o en una etapa anterior, como lo dejé configurado. Como vemos ahí abajo, todo en milímetros. Esto también es importante entender. Si tenemos en milímetros el tema del origen y las coordenadas, esto que vemos acá que se mueve, esa es la unidad de medida que va a estar relacionada con todo lo que hagamos. ¿Bien? Menos con la grilla. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, acá a la derecha agarro una resistencia. Si pongo, a lo que voy, si pongo esta resistencia ahí y le doy clic derecho y pads, fíjate que está todo en milímetros. Los pads son las islitas en donde va a ir soldada la resistencia. Esos pads yo los voy a poner en 1,9 y fíjate que está en milímetros. ¿Por qué? Porque ahí abajo lo tenemos configurado en milímetros. 0,81 gap, vamos a dejarlo en 0,8. ¿Por qué? Si nosotros habíamos configurado en 1,9 y esto, si recordamos, ya tocamos algo de esto, sí, pero tenía que ver con el pad individual que te permite, que está acá arriba. ¿Ves acá arriba que hay un pad azul, este circulito azul? Bueno, ese por defecto va a ser de las medidas que establecimos. Pero estos, que tienen que ver con esta resistencia, están preestablecidos en el diseño de esa resistencia. Bien, que bueno, el diseño de la resistencia se puede conocer como footprint o plantilla, etcétera, y está contenido en una librería, que eso vamos a verlo más adelante. Entonces fíjate que, volviendo a la configuración de la resistencia, a los pads, está todo en milímetros. Si yo lo modifico, fíjate acá cómo se ve el dibujito del pad, le doy OK porque lo modifiqué y pim, ahí lo actualizó, lo modificó. Entonces eso de los pads, vamos de nuevo, está en milímetros. ¿Por qué? Porque mi unidad de medida acá abajo está en milímetros. Si yo esta unidad de medida la paso a pulgadas, si le doy clic de nuevo derecho, pads, veo que está todo en pulgadas y me vuelvo loco. Entonces siempre te recomiendo trabajar con esto ahí abajo configurado en milímetros. ¿Bien? ¿Para qué? Para que todo pueda estar en milímetros. Incluso una pista, hice clic izquierdo sobre este dibujito, clic izquierdo, ahora clic derecho, suelto, acá quedó, clic derecho de nuevo, ahora le doy doble clic izquierdo encima y veo que está en milímetros. Si yo acá abajo lo tengo en pulgadas y le doy doble clic, veo que está en pulgadas, ¿sí? Y me vuelvo loco, como te decía. Entonces vamos a dejar todo en milímetros. Así tenemos un patrón, así tenemos todo estandarizado.
y estamos ordenados. Ahora le doy doble clic a la pista y fíjate que es la pista configurada como lo hicimos al comienzo de todos estos tutoriales, ¿sí? 0,8 y 0,8. Y si agarro un pad de esto, del azul, y le doy clic, ¿qué hice? Clic izquierdo, clic derecho, doble clic izquierdo y accedo a las características. Lo puedo hacer cuadradito, le puedo tocar acá las medidas. Fíjate que están las medidas que nosotros configuramos por defecto cuando fuimos a Tools y Options. Bueno, puede ser cuadradito, puede ser de muchas formas. Eso vamos a verlo después. Pero bueno, quería hasta acá, hasta este punto, que entendieras a qué se refieren esos números que están ahí abajo y cómo yo te recomiendo dejarlos.